Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Espero que estén pasando esta cuarentena lo mejor posible. Hoy vamos a trabajar sobre la clase de teórica 2, el bloque uno, pero tiene 3 bloques, y lo vamos a dedicar a revisar uno de los antecedentes más importantes del campo de estudio que nosotros estamos abordando en esta materia, que es el de los estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad, que es justamente el de la sociología de la ciencia. Esta, digamos, o sea, fue la primera instancia en la cual hubo un análisis riguroso acerca de el proceder de la ciencia en sí misma. No cómo la ciencia miraba otros fenómenos, cómo la ciencia, digamos, o sea, tenía una visión sobre otros aspectos de la sociedad, sino explícitamente, digamos, o sea, cómo la ciencia se organizaba en sí misma. Y para eso vamos a trabajar sobre la figura de Robert Merton, que es uno de los principales impulsores, digamos, o sea, de esta perspectiva. Robert Merton fue un sociólogo norteamericano que trabajó dentro de lo que es una escuela muy conocida, que era la escuela del funcionalismo norteamericano, cuyo principal exponente fue otro sociólogo llamado Talcott Parsons, que seguramente lo oyeron hablar en alguna otra materia. No vamos a profundizar, pero muy sintéticamente caracterizamos entonces esta sociología funcionalista norteamericana como una sociología bastante conservadora, que estaba preocupada en pensar la cuestión del orden y la cohesión de la sociedad, y para eso, digamos, o sea, trabajaba con una analogía entre, digamos, los organismos vivos y la sociedad, en el sentido de que cada institución de la sociedad es equivalente a un órgano de un ser vivo que cumple una función irreemplazable, y que justamente cada función cumplida por estas instituciones, organismos, entonces hace al funcionamiento, el equilibrio, digamos, de ese todo coherente. Por eso decimos que la sociología funcionalista es una sociología conservadora, porque justamente está, ¿no?, tendiente a preservar el status quo, no a cuestionarlo, como otras sociologías que vamos a ver de corte más marxista, por ejemplo. Bueno, la cuestión es que Robert Merton igual es un exponente de esta escuela, pero es un exponente bastante particular, porque dentro de todo, digamos, o sea, era alguien con ideas bastante progresistas dentro de ese marco, y fue justamente el primero, digamos, o sea, en objetivar a la ciencia en sí misma. ¿Cómo pensaba la sociología funcionalista a la sociedad? Como, digamos, o sea, justamente a través de la conformación de estas instituciones, y vamos a ver qué es una institución en la perspectiva, digamos, o sea, mertoniana, para poder abordar la ciencia. Para justamente la sociología funcionalista, digamos, o sea, derivada del trabajo de Parsons, la ciencia, digamos, o sea, como institución social, eh, cualquier, perdón, institución en realidad, en este caso la científica, pero cualquier institución, es un, digamos, o sea, podría ser definida como un conjunto de normas que organizan el comportamiento de los individuos, y que son normas que generan consenso, y que justamente por eso proveen de alguna forma guías de acción cotidiana para las personas, digamos, o sea, los individuos que pertenecen a esa sociedad. Entonces, con esta idea, digamos, o sea, institución, esta idea de hay algo que organiza el comportamiento de los individuos, ese algo es justamente derivado de la estructura del funcionamiento de la sociedad, y Merton es el primero que se dedica a objetivar entonces a la ciencia como campo en sí mismo, es decir, es una mirada, digamos, si se quiere, reflexiva acerca de cómo es el propio comportamiento de los científicos acerca de digamos, o sea, la producción de conocimiento. En este sentido, vamos a marcar justamente una ruptura con cierta tradición, digamos, o sea, de pensamiento sobre la producción de conocimiento, que justamente venía por detrás, y la cual la sociología de la ciencia que propone Merton rompe. ¿Rompe con qué? Con la sociología, no la sociología de la ciencia, sino la sociología del conocimiento. La sociología del conocimiento básicamente tenía sus principales exponentes en Europa, digamos, o sea, no en Estados Unidos, y recuperaban una tradición más filosófica, era una reflexión de tipo existencial, como muy especulativa, para justamente pensar, bueno, por qué, digamos, o sea, se producen los fenómenos de conocimiento, con qué, digamos, o sea, tipos de disposiciones existenciales están relacionadas. Entonces, Merton hace, digamos, o sea, una cuestión interesante, un contrapunto interesante, que dice, bueno, en realidad los europeos que trabajan sobre cuestiones de conocimiento, no sobre el funcionamiento de la ciencia, vamos a ver, sino sobre conocimiento, trabajan temas de gran interés, como esto, cuál es el lugar de la ciencia en la producción, digamos, de valores para la humanidad, pero con poco rigor. Hay mucha especulación, no hay un trabajo, digamos, o sea, riguroso sobre los datos.
En cambio, la sociología de la ciencia, digamos, o sea, con la tradición de los estudios funcionalistas norteamericanos, va a tratar sobre temas que son menos interesantes, entre comillas, porque son más aburridos, pero con más rigor. Es decir, vamos a ver realmente cómo es que trabajan los científicos en su día a día y no pensar, digamos, en cuáles son las relaciones que tiene la producción de conocimiento en sí en relación a la cultura, la civilización, la humanidad, etc. Este contrapunto entonces ya nos va marcando el tipo de foco que le da Merton a su trabajo. Justamente, digamos, o sea, si en la sociología del conocimiento de tradición europea, por ejemplo, las cuestiones más importantes tienen que ver con la historia de los descubrimientos, la posición social, que, digamos, toda la cuestión que tiene que ver justamente con cómo la posición social se va vinculando, digamos, o sea, al acceso a los ámbitos de producción de conocimiento. En la sociología de la ciencia, de la propuesta de Merton en Estados Unidos, el problema va a estar dado justamente en la tensión entre la estructura de la sociedad y el comportamiento de los individuos. ¿Cómo puede ser que los individuos, digamos, o sea, que son concebidos justamente como sujetos del libre albedrío, digamos, tengan comportamientos similares? Hay algo que explica eso, esas regularidades que encuentra Merton. No es solamente la cuestión de un genio que de pronto inventa algo y descubre algo en sí mismo, sino que para Merton hay algo de la estructura social que incide en la forma en la que los científicos se hicieron científicos. Y para eso justamente Merton va a trabajar en una cuestión, vamos a decir, muy importante que tiene que ver con el comportamiento específico de esta clase particular, digamos, o sea, de sujetos que son los científicos. Y para eso, digamos, o sea, por eso estábamos diciendo recién que ponía, digamos, el foco justamente en cómo la ciencia se hace, digamos, no lo que la ciencia significa, sino cómo la ciencia se hace. Por eso estamos pensando en esta idea de una perspectiva rigurosa y empírica sobre los hechos. Después vamos a ver qué críticas se le hacen a esto, pero bueno, estamos introduciéndonos en cómo Merton piensa este tipo de procesos. Entonces, una de las cuestiones, digamos, o sea, que va a trabajar Merton es el comportamiento de los científicos. Y esto lo va a trabajar en función de una palabra que quizás hayan oído hablar, que es la de ethos. Ethos es una palabra que viene en griego y quiere decir, o está vinculada, digamos, a la idea de esencia. Hay algo, digamos, o sea, particular en la forma, en esta relación entre la estructura social y el comportamiento de los individuos que hace que estos comportamientos sean regulares. Vamos a ver, digamos, ahora que para Merton, digamos, o sea, la cuestión clave es justamente poder elaborar un análisis riguroso de estas regularidades que tienen que ver con cómo, digamos, o sea, aparecen las ideas, cómo se promueven, digamos, las hipótesis, cómo se aceptan o se rechazan, qué consecuencias tiene. Bueno, todos esos procesos son procesos que exhiben regularidades y que están vinculadas a dos cuestiones que él encontró como claves para poder explicar justamente esas regularidades, que es la existencia de este ethos, es decir, un conjunto de orientaciones, digamos, o sea, que son importantes y que de alguna forma determinan los límites del comportamiento de los sujetos, no se pueden ir más de acá, no se pueden ir más de allá, están básicamente vinculados a una línea, un conjunto digamos, o sea, de acciones, y muy vinculado a eso, un sistema de comunicación de los resultados científicos, un sistema de comunicación, digamos, o sea, de la ciencia, que tiene justamente, digamos, o sea, como características el castigo y la recompensa. Si el comportamiento y el funcionamiento de ese sistema de comunicación que funciona, digamos, que genera como una especie de amalgama dentro de esa comunidad de científicos, funciona bien, entonces hay una serie de recompensas que esperan, digamos, o sea, o que pueden ser ganadas por los participantes. Ahora, si no, digamos, o sea, hay justamente un sistema de castigo, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuál es digamos, o sea, la consecuencia de esto? Es que, digamos, la institucionalización de la ciencia, que esto piensen que la ciencia nunca fue, digamos, o sea, igual o nunca ocupó el mismo lugar que nosotros conocemos ahora por ciencia, sino que la ciencia justamente en la trayectoria social fue cambiando, digamos, o sea, muchas veces de valoración. Ahora vamos a trabajar en la materia sobre eso. En este caso, digamos, o sea, lo que está Merton trabajando es, bueno, ¿cuándo fue el momento en el que la ciencia se hizo ciencia a sí misma? Digamos, o sea, ¿cuándo apareció como una institución reconocida y válida? Porque esa validez no la tuvo siempre. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es la consecuencia de la construcción de la ciencia como institución? Es justamente la ampliación del conocimiento certificado. Es decir,
por primera vez hubo una parte de la sociedad encargada exclusivamente de producir un conocimiento que era legitimado de formas particulares. Perdón, no es la primera vez que es muy en realidad es un cambio en la forma en la que se produce conocimiento certificado, digamos. El conocimiento certificado en la etapa previa, ¿de dónde provenía? Justamente, digamos, de las instituciones religiosas, pero, digamos, Merton se preocupa en pensar, bueno, ¿cómo fue ese pasaje? ¿Cómo se pasó desde que el conocimiento estuviera validado por, justamente, una cuestión metafísica como es la religión, a, digamos, o sea, la validación del conocimiento dentro de la ciencia? Un conocimiento justamente que es legítimo y además comunicable, es decir, ampliamente comunicable, es decir, tiene todo, digamos, o sea, una serie de regulaciones de esa forma de producción y comunicación del conocimiento que nos está muy vinculada con el otro tema que a Merton le interesaba, que es justamente el comportamiento y las limitaciones y las posibilidades del comportamiento de los individuos. Pero vamos a pensar entonces ¿por qué, digamos, o sea, Merton pone el foco, digamos, o sea, en estos problemas y pone el foco en este momento histórico que es el pasaje de una, digamos, etapa precientífica a la etapa científica? Una etapa precientífica donde todavía está dominada justamente por los valores religiosos y las explicaciones teológicas acerca del funcionamiento de las cosas, del mundo. Bueno, Merton, digamos, o sea, trabaja esto en su tesis doctoral. Su tesis doctoral justamente digamos, o sea, aborda el problema de la génesis de la ciencia moderna, cómo se creó la ciencia moderna, y, digamos, o sea, para eso va a poner, digamos, o sea, el foco en lo que se llamó la revolución científica del siglo XVII y siglo XVIII, que justamente fue, digamos, o sea, el momento en el que se da este quiebre y pasaje de las explicaciones, digamos, de orden teológico a las explicaciones de orden científico. En esta imagen, este cuadro, que no recuerdo ahora el nombre del autor, lo que estamos viendo es al Doge de Venecia, que es, digamos, o sea, la figura, digamos, gubernamental más importante, digamos, era una especie de rey de Venecia, digamos, que está justamente mirando por el catalejo, digamos, o sea, ¿no? Una especie de telescopio, digamos, o sea, al exterior. Esto, digamos, o sea, fíjense que en el cuadro hay, no por casualidad, hay un mapamundi, digamos, o sea, la cuestión es quién podía controlar justamente los espacios, quién podía controlar, digamos, o sea, la navegación, etcétera, era justamente el que tenía, digamos, mayor poder en un momento en el cual el mundo y todo giraba en función del comercio ultramarino por mar. Este tipo, digamos, o sea, de implementos se hicieron súper importantes. Bueno, entonces, por primera vez empezó, digamos, o sea, a cobrar relevancia la figura de estos, digamos, científicos, que eran los que proveían explicaciones a los gobernantes y a los poderosos. Y proveían no solamente explicaciones, sino que además proveían de implementos, digamos, o sea, que incidían en la vida cotidiana. Entonces, todo este proceso es el que Merton elige muy acertadamente para poder decir, bueno, a ver, si voy a mirar sobre la ciencia, vamos a ver, digamos, o sea, el origen de la ciencia, cuándo fue, digamos, o sea, el primer momento en el que esto se arma. Eh, Ahí, digamos, o sea, vamos a hacer esta distinción entre lo que fueron, digamos, o sea, justamente las perspectivas internalistas y externalistas que tienen ahí de poder explicar este proceso de la revolución científica, de la primera revolución, digamos, o sea, científica. Eh, las explicaciones internalistas van a ser aquellas que van a poner el acento justamente en cómo fue el proceso de descubrimiento de cada una de las innovaciones que dieron lugar a esta revolución científica. Las explica, o sea, cómo fue el proceso de elaboración de eso, ¿no? Cómo Galileo, digamos, o sea, empezó a trabajar con la idea de las máquinas, la cuestión de Newton y la ley de gravedad, digamos, o sea, cómo fueron esos procesos, y el foco está puesto en cómo se desarrollaron esos procesos de razonamiento lógico y pensamiento. Esas son las internalistas. Las externalistas son formas de explicación de estos procesos que tienden justamente a mirar en las causas, entre comillas, externas a estos procesos, digamos, de producción de conocimiento, y que tienen que ver con los contextos. En este caso es en el momento en el cual todo este proceso deriva en la constitución del capitalismo como un nuevo sistema dominante. La cuestión es ver justamente en qué medida todos estos avances en realidad estaban vinculados a el creciente desarrollo de las fuerzas productivas, la transformación del orden, digamos, o sea, mundial con la colonización, etcétera, y la revolución industrial
digamos, incipiente en estos momentos y después desarrollada plenamente en el siglo XIX. Entonces son dos explicaciones contrastantes. Unas, digamos, o sea, miran los procesos en sí mismos y otros miran justamente la acción o la influencia de los contextos que permiten ese tipo de desarrollos. Por eso, digamos, o sea, para Merton en realidad la cuestión está un poco, digamos, o sea, entre las dos. Hay una explicación que vincula las dos cosas, que vincula las dos perspectivas. Genera, digamos, o sea, si se quiere, un tercer orden explicativo. Entonces, para Merton, digamos, o sea, y por eso les pongo acá en esta imagen, digamos, o sea, la cuestión de las demandas militares, digamos, que tendrían a ser más vinculadas a la cuestión de las perspectivas externalistas, es muy importante. Digamos, o sea, un influjo muy fuerte, digamos, o sea, para generar innovaciones que permitan ganar dominio, ganar control y por lo tanto ganar ventaja frente a otras potencias que estaban compitiendo por ver quién se repartía, digamos, o sea, el mundo, quién se repartía sus recursos, etcétera, principalmente en Europa respecto del resto del mundo, esto lo sabemos bien. Pero por otra, digamos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que serían más perspectivas internalistas, que tienen que ver con la influencia de otro sociólogo muy importante, que fue Max Weber, en explicar justamente cómo funciona, digamos, o sea, el capitalismo, y en ese sentido Weber, digamos, o sea, explica el capitalismo atendiendo a una cuestión que en ese momento era poco considerada, que era justamente la cuestión de digamos, o sea, las ideas y los valores que permitieron, digamos, o sea, que este modo de producción se impusiera. Para Weber, eh, la, 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 cuestión, digamos, o sea, más importante tenía que ver justamente con, o una de las cuestiones importantes, en ver cómo el puritanismo, digamos, como una ética, puritanismo, digamos, religioso, como una ética de la relación de los individuos con Dios, etcétera, no está reñida del desarrollo del capitalismo, sino que al contrario, permitió justamente que ese tipo, digamos, o sea, de modelo productivo se impusiera, especialmente, digamos, en la versión, digamos, o sea, norteamericana, y cuajara, digamos, o sea, como explicación, digamos, del mundo. Merton lo que hace es trabajar, digamos, o sea, considerar estas dos, digamos, o sea, cuestiones como de forma muy importante, pero además trabajar en una cuestión particular que es, bueno, ¿qué hay, digamos, o sea, cuál es el lugar que tiene justamente la propia práctica de los científicos digamos, en este proceso? Y acá focaliza en esto que les decía, que es cómo se transforma, cómo es esta metamorfosis en relación al interés social sobre la ciencia. De ser algo, digamos, ustedes saben que Galileo, por ejemplo, fue perseguido por justamente oponerse, digamos, a las ideas religiosas. Entonces, ¿cómo fue este pasaje entre los que se oponían, digamos, a las ideas religiosas y de pronto convertirse en, digamos, o sea, personas que tenían un lugar de importancia, como nosotros lo estamos viendo acá en la imagen, eh, en relación a los poderosos? Y justamente esto tenía que ver con el proceso de institucionalización, cómo se crea este conjunto de normas y valores que de pronto, digamos, empieza a cobrar relevancia y que va a justamente explicar buena parte del desarrollo de la ciencia de aquí en más. Para, digamos, para seguir, digamos, profundizando en esta idea, eh, vamos a ver que para Merton, digamos, o sea, hay una cuestión súper importante que tiene que ver con la relación de mecenazgo. Ustedes saben que el mecenazgo es justamente aquellos, digamos, o sea, gobernantes o poderosos que deciden financiar y apoyar la actividad de ciertos, digamos, individuos. Esta era una institución que estaba súper presente en el mundo, digamos, europeo del medioevo en adelante en relación al arte. Había muchos mecenas que lo que hacían era financiar. Fue súper importante en la transición a la ilustración, digamos, o sea, al momento del, digamos, de pérdida de incidencia de los valores religiosos de una forma tan fuerte y empezar a abrir justamente al lugar de la razón. Entonces, en este sentido, lo que Merton focaliza es en el rol justamente de estos, digamos, o sea, sujetos que empiezan a tener ascendente sobre, digamos, o sea, sobre justamente la clase gobernante. Y justamente, digamos, o sea, la transformación que trabaja Merton en este sentido del mecenazgo y la relación entre un sabio, digamos, o sea, y un gobernante que le permite, digamos, o sea, desarrollar sus ideas, tiene que ver con la transformación de la legitimidad del conocimiento científico en relación al religioso.
ahí no hay una posición contrastante, sino que más bien hay una graduación, digamos, una transformación gradual que va desde el conflicto y el antagonismo primero a una progresiva incorporación, digamos, o sea, hay una progresiva mixtura. Básicamente, digamos, o sea, la síntesis que permite, digamos, o sea, que la ciencia se institucionalice en ese contexto primero, en ese contexto más primitivo, tiene que ver justamente con la idea de que si yo estudio la naturaleza y conozco la naturaleza mejor y, digamos, y con métodos más precisos, en realidad estoy haciendo, digamos, o sea, como honor, estoy haciendo justamente un ejercicio de valoración de la amplitud y profundidad de la obra de Dios, ya que la naturaleza y, digamos, y la cultura dependen justamente de la creación divina, como se decía en ese momento, y era algo que no se podía discutir. Lo que vamos a hacer los científicos es estudiar justamente cada vez mejor y con mejores métodos cómo es esa obra de perfecta, y por lo tanto en realidad no estamos contraponiéndonos a las ideas religiosas, sino que al contrario se puede pensar que incluso la estamos valorizando más. Ahí vemos en la imagen el famoso cuadro de Rembrandt, que es la lección de anatomía del doctor Tulp, del doctor Nicolás de Tulp, donde justamente muestra esta idea, digamos, de cómo estos científicos empiezan a cobrar relevancia y empiezan a ocupar un lugar social que antes no tenían. Y la idea justamente de este conocimiento de la naturaleza tiene que ver, tiene que ver con un mejor conocimiento de la naturaleza para justamente transformar la forma en la que la sociedad está organizada, está estructurada, esta idea de bien público. Si yo conozco más la naturaleza, entonces voy a generar mayores, digamos, o sea, posibilidades de aprovechar en el sentido positivo esa naturaleza. Todo este proceso es el que, digamos, o sea, digamos, Merton trabaja en el sentido de una progresiva institucionalización de la ciencia, una progresiva construcción y creación de este conjunto de valores que empiezan a orientar las prácticas de un grupo social determinado, en este caso los científicos, pero siempre en relación a lo que sucede con el todo social. Por eso veíamos la idea esta al principio del funcionalismo. Entonces, ¿cómo la ciencia se transforma en una institución reconocida? Y cómo, digamos, estos científicos que al principio nosotros podemos ver en el trabajo individual de ciertos sujetos, empiezan a sentirse parte de un conjunto más amplio, de un conjunto de pares, esta idea de una comunidad específica de sujetos que tienen un rol en la sociedad. Entonces, como síntesis de este primer bloque, digamos, o sea, el proceso de institucionalización de la ciencia, por una parte va a ser foco justamente en las condiciones sociales, digamos, como el contexto permite, genera condiciones para que digamos, o sea, estas transformaciones tengan lugar, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, cómo estas transformaciones digamos, o sea, no podrían haberse dado sin atender a cómo la propia práctica de los sujetos, que son científicos y que están haciendo ciencia, empiezan a definir un conjunto de normas y valores que los van a regular. De la misma forma que los religiosos tenían un conjunto de normas y valores que los regulan, dice Merton, los científicos también empiezan a elaborar. Entonces hay, si se quiere, una doble determinación entre estas causas externas y estas causas internas. No puedo explicar el fenómeno si atiendo solo a uno o solo a otra. Tengo que pensar en una síntesis. Y, digamos, Merton va a poner mucho el acento en explicar aquello que se sabía menos. Digamos, se sabía mucho más de las condiciones que habían permitido, digamos, el desarrollo de la ciencia, la vinculación con el proceso de expansión de Europa al resto del mundo, llamado, digamos, o sea, de colonización, y del desarrollo de la revolución industrial que dio lugar al capitalismo, pero se sabía mucho menos acerca de cómo había sido ese proceso de construcción de una institución científica, es decir, un conjunto de normas y valores que orientan la conducta de los sujetos. Acá terminamos el bloque 1, los espero en el bloque 2 en un ratito.